Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, vamos a dar inicio a la clase y esperemos pues que se vayan ingresando más personas a medida que va dando. Bueno, esta clase de atención hospitalaria pues es muy bueno que ustedes vayan a empezar a verla o bueno, que empiecen a tenerla presente. Son clases que vamos dando con un grupo que ya vamos avanzado, pero importante que ustedes pues tengan la oportunidad de entrar y obviamente pues de empezar a ver eh, temas o clases diferentes que nos pueden ayudar y servir muchísimo. Entonces hoy vamos a hablar o vamos a hablar en esta clase, la inicial, que es paciente traumático especial. Y esta clase pues obviamente son algún tipo de pacientes que en algún momento van a tener algún tipo de atención o se van a atender en algún tipo de atención y son pacientes especiales, pacientes en una condición especial, pues todo accidente o toda situación que requiera atención es una atención especial, pero tenemos tres tipos de pacientes que requieren un poco más de atención por algún tipo de situación específica física como tal, y pues obviamente el caso va a ser abordado, atendido de otra manera diferente y pues eso es lo que precisamente queremos que hagan unas pautas o hayan unas pautas para que ustedes puedan pues como tener esa atención diferencial o saber cómo identificar este tipo de situaciones en algún tipo de atención. Bueno, los que quieran participar, aportar algo, preguntar, importantísimo que lo hagan, es muy importante que participemos, esto no se vuelve muy monótono solo de hablar y hablar, y simplemente pues aportar casos específicos que quieran hacer o preguntas que quieran hacer, con muchísimo gusto serán respondidas o aportes pues escuchados para todos. Em, bueno, entonces el objetivo de esta clase es que se identifiquen pacientes traumáticos especiales, este tipo de tres pacientes o tres tipos de pacientes en específico, que ustedes sepan cómo identificarlos y sobre todo cómo tratarlos. Y sobre todo reconocer esas diferencias fisiológicas claves en cada uno de ellos, porque no es lo mismo atender un paciente que quizá tenga unas condiciones especiales por alguna dificultad física a un grupo de pacientes o un grupo de acciones o de personas que de verdad requieran una atención diferencial. Y sobre todo que sepamos cómo aplicar el manejo de atención hospitalaria adecuado en cada uno de estos casos en los cuales refiere atención especial a los pacientes. Bueno, repito nuevamente, quien quiera aportar, decir algo, eh, comentar algún caso en específico, de eso se trata esta clase para poder diferenciar y poder pues avanzar en las clases. Entonces, este grupo de pacientes especiales al cual yo me refiero y al cual pues quiero que ustedes tengan muy presente, son tres tipos de pacientes muy exclusivos, o no lo digamos exclusivos, sino muy diferencial en cuanto a atención prehospitalaria y hospitalaria se refiere, que son los pacientes pediátricos, los pacientes adultos mayores y las mujeres embarazadas. Digamos que la diferencia o la diferenciación de cada uno de ellos o cada uno de estos tipos en atención especial refiere mucho al estilo pues obviamente del accidente, pues la cinemática del trauma, el tamaño del paciente en el caso de los pediátricos, la anatomía de los niños es muy pequeña, por ende, cierto tipo de patologías o de situaciones en accidentes de tránsito, accidentes del hogar, golpes, traumas o todo lo que conlleva una atención diferente, pues por el mismo tamaño, la misma fisiología del cuerpo. En el caso de los adultos mayores, por la edad avanzada de los pacientes, el desgaste óseo, el desgaste epitelial de la piel o la misma enfermedad de algunos pacientes adultos mayores, pues compromete aún más la atención y la eficacia de ese tipo de situaciones. Y el otro caso, muy específico y dado claro, son las mujeres embarazadas. Primero, pues en el caso de un accidente de tránsito de una mujer embarazada, ya no vamos a pensar solo en una vida, sino en dos vidas, que esto va a incrementar muchísimo la acción, la atención, lo que haya que hacer en la paciente. Dos, el tamaño del cuerpo de la paciente, obviamente por su embarazo, el volumen del abdomen es extremadamente amplio y esto va a dificultar muchísimo el compromiso que tenga en un accidente de la paciente, en una caída o cualquier tipo de situación. Entonces, siempre el manejo de este tipo de atenciones debe ser diferenciado y adaptado a cada tipo de caso en específico. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar uno por uno y vamos a, obviamente, a hablar específicamente. Y vuelvo y repito, si alguien quiere aportar casos, comentar un caso en específico, lo podemos hacer.
Bueno, entonces vamos a entrar en materia y obviamente vamos a empezar con el paciente pediátrico. Entonces, ¿por qué los pacientes pediátricos, los niños en específico o niñas, eh, como para no diferenciar sexo, sino pues obviamente hablar de paciente pediátrico? Recordemos como primera medida que hablamos de pediátrico en un niño de 1 a 10, 12 años más o menos por morfología física. ¿Por qué hablamos de 10, 12 años? Porque hoy en día vemos cuerpos en niños, digámoslo así, en menores de edad, de 10 a 16, 17 años, con un cuerpo ya, obviamente, una fisionomía de un paciente adulto. Entonces, hablemos de esa parte pediátrica como tal, de 10 hacia 1 año. Y de 1 año a 0 se consideran neonatales, que aún complica más este tipo de atención o pues obviamente la diferenciación de la atención. Entonces, vamos a hablar del trauma en específico en pacientes pediátricos. Como primera medida, los órganos vitales de un niño están mucho menos protegidos. Primero, por la capa de la piel, que es mucho más delgada. Segundo, por el tamaño y desarrollo de los huesos, que obviamente esto va a implicar que, pues digamos, el tamaño de la caja torácica es mucho más pequeño, al igual los órganos son más pequeños, pero la capa protectora de este tipo de órganos es mucho menor y por ende el trauma, el golpe, se va a evidenciar mucho más fuerte en este tipo de pacientes. Entonces los órganos y la masa muscular y grasa es muy mínima en el caso de los niños o disminuida y esto va a aumentar el hecho de que en algún tipo de situación de accidente de tránsito los niños van a resultar mucho más lesionados. Y ahí hacemos un paréntesis en este caso y podemos evidenciar que en los accidentes de tránsito en moto, cuando van niños y hay trauma craneoencefálico, los niños son los primeros en tener un deterioro mucho más rápido en este tipo de situaciones. Sí, porque pues obviamente la capa del cráneo no tiene una definición ósea más fortalecida y esto incurre en que el trauma craneoencefálico en menores de edad o en niños es mucho más fuerte, mucho más prolongado y obviamente eh, la muerte de este tipo de pacientes es mucho más rápida por este tipo de situación. Como segunda medida, pues obviamente lo que hablamos ahorita, el deterioro es mucho más rápido, la compensación entre valoración inicial y estado de shock del paciente se va a definir mucho más rápido. Digamos que los órganos fallan de una manera mucho más rápida y esto deteriora aún más rápidamente la vida del paciente. Si es una hemorragia en un niño arterial, el control de esa hemorragia, digamos que por tamaño puede ser mucho más directo, pero la pérdida de sangre en cantidad es mucho más rápida y obviamente la disminución del flujo sanguíneo va a deteriorar mucho más rápido al paciente y me puede entrar en shock muy rápidamente. Otra cosa muy importante es que son de difícil valoración. ¿Por qué es difícil, digamos, esa valoración inicial de un niño? Primero, el niño en el momento del trauma, del accidente, del golpe, va a entrar en un estado de llanto y es muy difícil calmar ese tipo de llanto. Entonces la valoración comunicativa con ese niño para que me pueda decir qué duele, dónde duele, o una valoración en ese tipo de cosas es muy diferente. Lo otro, que los signos vitales que yo voy a poder tomarle a ese niño, si el niño está consciente con un dolor, una fractura o un golpe, va a ser mucho más difícil tomarlos porque la valoración es mucho más compleja, ¿cierto? Y obviamente esto va a marcar una diferencia entre el APH o el enfermero que vaya a hacer la atención de este paciente, porque la valoración va a ser muy difícil. No voy a poder, digamos, valorar unos signos vitales reales en el paciente. Y hablamos de la presión arterial, pues es mucho más complicado una presión arterial en niños, sí, obviamente. Ya si el niño está inconsciente, pues hablamos de otro tipo de situaciones, pero la inconsciencia en los niños también va a reflejar un deterioro mucho más rápido en este tipo de situaciones. Entonces, la superficie corporal siempre es proporcionalmente mayor o aumenta el riesgo de hipotermia severa en trauma. Y vamos aquí a hacer otro paréntesis y que recordamos la hipotermia en el caso de una atención inicial de urgencias. Recordemos que la hipotermia es una baja brusca de temperatura que generalmente en accidentes de tránsito o en situaciones de accidentes de tránsito de trauma, el deterioro o deteriora mucho más rápido la parte psicomotora del paciente y obviamente disminuye de, el estado corporal del paciente, la temperatura, esa disminución de temperatura corporal disminuye demasiado los signos vitales en el paciente y le entra mucho más rápido en estado de shock. Por eso, la hipotermia es digamos que uno de los puntos importantes a controlar en cualquier tipo de situación que se refiere a un accidente de tránsito, ya sean adultos o sean niños, pero en niños por el tamaño del cuerpo va a ser un deterioro mucho más rápido.
Entonces, importantísimo esto que estamos hablando ahorita acá, y sobre todo que pongamos pues en contexto esto. No sé si alguien de las personas que está ahorita en clase quiera aportar algo referente a eso o quiera comentar algún caso que hayan visto, nos escuchamos, algún aporte o situación. Aquí estamos para escucharlos. No sé si alguien quiera aportar algo. Importante que participemos, en serio. Bueno, les cuento de todas maneras un caso muy particular que precisamente atendí y fue en un accidente de un bus en la vía que comunica a Bucaramanga con Cúcuta, en el Páramo. Em, este accidente en el cual iban aproximadamente 28 personas, el bus rodó por un pequeño abismo que vamos unos 20 metros de rodó y, en este bus iba una pareja con un niño de brazos aproximadamente de 9 meses, 10 meses de edad y en uno de esas volteretas del bus, el niño salió expulsado con la mamá. La mamá desafortunadamente tuvo un trauma craneoencefálico severo y obviamente soltó el niño y el niño pues iba envuelto en las cobijas. Eso le ayudó mucho al golpe, pero el niño en las vueltas quedó por fuera de las cobijas. Y obviamente es un niño que estaba gateando. Afortunadamente encontramos el accidente muy rápidamente y por el llanto del niño lo pudimos, digamos que rescatar. El niño tenía laceraciones, una cortadita bastante fuerte en la pierna derecha, pero lo importante de este caso era por el clima y la zona en la que estaba, en que era de noche y estaba lloviznando, es la hipotermia. El niño nos hizo un paro cardiorrespiratorio por hipotermia, que es un niño que el cuerpo obviamente va a recibir unas temperaturas mucho más diferenciales. Por eso es tan importante lo que estamos comentando ahorita, y es que esa atención inicial en ese tipo de pacientes debe ser mucho más directa y sobre todo la protección física en el caso tal. Si hubiese tenido hemorragias, pues se controlan hemorragias, pero importante, digamos, que, que la parte de la hipotermia socava muchísimo el déficit físico de un paciente y sobre todo en un niño. Es como para que tengamos más o menos presente este tipo de cosas. Signos de alerta en pediatría, en atención de trauma o atención inicial de traumas. Perdón. Primero, la irritabilidad. Como les decía ahorita, el llanto, obviamente, es mucho más prolongado en niños pequeños, de niños de brazos, porque esto es la única forma de comunicarse. Pero también esa irritabilidad o llanto en niños de 1 a 5 o 6 años también me puede dar a mí muchas cosas. La valoración inicial de este tipo de pacientes con el tacto, es decir, voy tocando para ver si el niño me puede referir a algún tipo de situación. Obviamente el llanto me puede referir que al tacto a la valoración cefalocaudal del paciente al tocarlo. Esto puede, digamos que ayudar a identificar ciertas zonas de dolor en el niño, ¿no? Obviamente para buscar el APH siempre tiene que ser una persona muy creativa al momento de valoración, pues, o porque esto va a ayudar mucho, digamos que el tacto o buscar ese tipo de situaciones en niños puede ayudar mucho y el llanto me puede ayudar a esto. La valoración de un niño por trauma en un accidente de tránsito tiene que ser muy minuciosa, porque las pequeñas cosas que yo pueda detectar en ese cuerpecito me pueden ayudar a estabilizar o a trasladar, decidir trasladar rápidamente a un paciente a una estancia hospitalaria mayor. Entonces, esto es importante. Segundo, la alteración de conciencia. En los niños valorar un estado de conciencia, sobre todo en los niños pequeños, es diferente a un adulto, porque el niño quizá en mucho tipo de respuesta no me puede dar ciertas apreciaciones que yo estoy buscando. Por eso vuelvo y repito, la apreciación de la PH o de la persona que está atendiendo este caso es muy importante que conceptualice y que sea un poco más intrusivo en este tipo de cosas, porque esto puede marcar diferencia en una valoración de estado de conciencia del niño. La desorientación o falta de respuesta en los niños muchas veces es por el mismo susto. El mismo susto hace que ellos quizá no se comuniquen de una manera y uno lo puede, digamos que, asumir o aprobar de otra manera que no, quizá no sea tan correcta. Entonces, el estado mental en un niño es muy importante y sobre todo la valoración que yo le pueda dar a este tipo de situaciones para poder determinar una valoración diferente en este tipo de pacientes. La dificultad respiratoria. Volvemos al caso de de la cavidad torácica. La capa torácica o la cavidad torácica en los niños, esternón, reja costal derecha e izquierda, en momento de su desarrollo, de su agrandamiento, presentan
digamos que formaciones o unas resistencias mucho menos definidas que en un adulto, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que en un trauma directo en el pecho del niño, la afectación de los pulmones, la afectación del corazón, la parte baja de la parte alta del estómago, puede ser recurrente y mucho más alto. Entonces, la dificultad respiratoria en los niños es muy importante que sea valorada y marcada y sobre todo que en el momento de la valoración y post trauma tengamos muy presente en esa vía aérea del niño, que la vía aérea sea permeable y sobre todo que el patrón respiratorio sea uniforme. Si el niño empieza a presentar dificultad respiratoria, es un niño que hay que trasladarlo lo más rápido posible a un centro asistencial, porque es un niño que posiblemente me va a hacer un paro cardiorrespiratorio o me va a entrar en estado de shock. Entonces, muy importante esto. Y otra parte muy importante son los cambios de conducta, que cualquier desviación significativa de ese comportamiento normal del niño me puede desencadenar a mí una situación de alerta. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser un niño que estaba en un momento con el susto del accidente y de un momento a otro empezó a llorar, o de un momento a otro empezó a convulsionar, o de un momento empezó a decir incoherencias o cosas que no tienen sentido, o empezó a acordarse de ciertos tipos de momentos. Entonces, los cambios de conducta por el llanto, por el dolor o por los mismos cambios neurológicos del paciente me pueden dar a mí algún tipo de apreciación de que este tipo de situaciones pueden llevar a que el niño esté pasando por un deterioro neurológico mucho más rápido y severo. Entonces, muy importante esta partecita de los signos de alerta que estamos pues hablando acá en pediatría, porque la atención pediátrica en accidentes de tránsito, en trauma, es muy importante tenerlo en cuenta. Si yo detecto que un niño ha tenido un accidente de tránsito y pues por el análisis que yo puedo hacer de la situación en la escena, sospecho que el niño ha tenido trauma craneoencefálico o trauma de tórax o trauma de abdomen, es un niño que debe tener una atención prioritaria y rápida en un centro asistencial, porque el deterioro vital de ese niño es mucho más rápido. Entonces, aquí abajo decimos, la detección temprana en signos vitales o en signos neurológicos es crítica y obviamente esto influye en prevenir el colapso o el deterioro progresivo de un niño. Preguntas, dudas, inquietudes, pregunten lo que quieran preguntar, aporten lo que quieran aportar. No sé si alguien quiere decir algo, sin miedo, nadie las va a ver, se nos vamos a escuchar. Están muy participativas que digamos, pero bueno, sigamos. Digamos que el manejo de este paciente pediátrico como tal, tiene unas características muy importantes en cuanto a la valoración y el tratamiento de esta valoración inicial. Ojo, aquí estamos hablando de un ambiente prehospitalario, no de un ambiente hospitalario. Estamos hablando de que si yo estoy trabajando en una ambulancia, en una empresa de ambulancias o me encuentro con algún accidente o algo, hago la atención del paciente y obviamente estos son los valores lo que yo tengo que tener en cuenta para valorar al paciente. Entonces, como primera medida, control de vía aérea, controlar que el paciente tenga una respiración, un patrón respiratorio adecuado y sobre todo mantener siempre esa vía aérea permeable. Si el paciente está inconsciente, aún con mayor incidencia, el control de esa vía aérea debe ser muy específico, pues obviamente para que la respiración del paciente sea adecuada o lo más posiblemente adecuado y sobre todo que este paciente que me tenga un estado de inconsciencia o que en el lapso del tiempo pierde la conciencia, esa vía aérea debe ser una vía permeable y con un estricto cuidado y una estricta pertenencia por parte de la PH en mantenerla lo más estable posible. Es muy importante la vía aérea en un paciente porque la parte respiratoria me puede desencadenar a mí muchos factores de deterioro en este paciente. ¿Listo? Segundo, la prevención de la hipotermia. Vuelvo y le repito, en los adultos la temperatura se mantiene de una manera diferente. En los niños la pérdida de temperatura obviamente es mucho más rápida y deteriora demasiado la parte vital del paciente. Entonces, digamos que cuando nosotros estamos pequeños y la mamá nos quiere abrigar, no es porque quiera abrigarnos, es porque realmente los niños pierden temperatura o perdemos temperatura muy rápidamente. Entonces, ese abrigar del bebé, de los niños, de brazos o los niños pequeños es muy importante porque va a mantener la temperatura corporal y esto desencadena en accidentes de tránsito, en trauma, que el paciente no se vaya a deteriorar de una manera mucho más rápida. Y por último, tranquilizar al paciente. Muchas veces no podemos tranquilizar a los niños que están bien, mucho menos un niño que ha sufrido un accidente.
pero pues tenemos que darnos nuestras mañitas y nuestra forma de que el paciente pediátrico se trate de mantener lo más calmado posible, porque esto va a ayudar a que este paciente, digamos, que me ayude en la valoración inicial y sobre todo que al estar tranquilo, el corazón va a latir mucho más despacio. Si el niño tiene una hemorragia o algún tipo de situación interna, el hecho de estar tranquilo, el corazón va a latir de una manera más lenta y esto va a ayudar o a desencadenar de que no tenga un deterioro mucho más rápido. Siempre, y vuelvo y repito, es un monitoreo constante en la atención inicial de pacientes pediátricos por trauma o por cualquier tipo de situación que afecte su salud física. El deterioro es mucho más rápido, por eso el enfermero, el APH, el paramédico o la persona que está haciendo la atención inicial de este tipo de pacientes debe tener un cuidado muy específico por la atención de estos pacientes para que no haya digamos que una desmejoría en salud y pues que podamos entregar a un paciente mucho más rápido pediátrico en una atención hospitalaria de una manera mucho más estable. Nuevamente, preguntas, dudas o inquietudes para pasar al siguiente estilo de paciente o aportes que quieran hacer, los escuchamos. ¿Algún caso que quieran comentar? También los escuchamos. Bueno, ahora digamos que pasar del pediátrico, vamos a dar un vuelco diferente en una ráfaga de edades bastante amplia y vamos a pasar al paciente adulto mayor. Recordemos que en Colombia se considera un paciente adulto mayor de los 65 años para adelante, ¿no? Entonces, si tenemos un paciente adulto mayor y es un paciente que sufre algún tipo de accidente de tránsito, de trauma, golpe, caída de su propia altura, que no solo es un accidente de tránsito, sino un golpe o algún tipo de situación que, que requiera o que dé afectación en este paciente, pues obviamente van a tener unas condiciones mucho más específicas y sobre todo graves en la atención de este tipo de pacientes. Entonces, paciente adulto mayor, la reserva fisiológica del paciente, digamos que va a ser muy ligada o muy distante en el momento de la situación. ¿Y qué es esto de menor reserva fisiológica? La respuesta motriz, respuesta física del paciente es mucho más lenta ante las situaciones que pueda conllevar. No para todos los casos, hay personas adultos mayores que aún mantienen una actividad física pues buena o una fisionomía física buena y pues van a responder de una manera normal. Pero hay casos en adultos mayores, sobre todo en adultos de edad avanzada, en los que la respuesta motora o física por el desgaste muscular o el desgaste óseo no van a tener una respuesta mucho más adecuada y por ende la reacción del mismo cuerpo es muy derivada de este tipo de situaciones. Entonces, respuesta física desmejorada, respuesta fisiológica desmejorada. Como segundo punto, la fragilidad ósea. Los huesos en los adultos mayores siempre tienden a perder calcio o calcificaciones. Y esto se conlleva a enfermedades osteomusculares, o la más común, la osteoporosis. ¿Qué quiere decir esto? Que en un golpe directo en una zona adecuada o inadecuada del cuerpo como tal, puede desencadenar que este adulto mayor presente fracturas mucho más fáciles de que se hagan las fracturas simple y sencillamente con caerse de su propia altura. Ahora imagínense en el caso de un accidente de tránsito en el que pues el vehículo rueda o hay un golpe frontal y esto va a conllevar a que el paciente tenga unas lesiones óseas mucho más fuertes y unas lesiones que pueden desencadenar situaciones de fracturas, sobre todo en la zona de la cadera, que van a conllevar a un deterioro hemodinámico del paciente mucho más rápido. Y otra cosa muy importante en los adultos mayores son las enfermedades o uso de medicamentos, y uno en particular, los anticoagulantes. Recordemos que los anticoagulantes son medicamentos que adelgazan la sangre, o sea, vuelven la sangre mucho más líquida, no tan espesa, y esto conlleva a que en el caso tal de hemorragias por cortes en la piel, por fracturas de situaciones, los pacientes, la atención para control de hemorragias va a ser mucho más fuerte, mucho más difícil, los sangrados van a ser mucho más profusos y mucho más fuertes. Entonces, aquí tenemos tres cosas, pues no son todas, pero pues como lo más importante a tener en cuenta en cuanto a la valoración de este tipo de pacientes de adultos mayores. Hacemos un paréntesis si alguno de ustedes quiere comentarme algún caso, no sé, María Fernanda, Mafe León, Kelly, Darly, Carol, Viviana, Laura, Andrea, las personas que quieran contarnos algo o si han visto una situación en la que un adulto mayor tenga algún tipo de fractura, por caída de su propia altura, por accidente de tránsito, como para que entendamos un poco y podamos explicar un poco con algún ejemplo. ¿Alguien quiere comentarnos algo?
Mafe, María Fernanda, dígame. Muy buenas noches, jefe. Buenas noches. Jefe, pues en mi caso, en donde pues yo vivo, como es en el campo, pues Ujú. acá mayormente siempre hay también lo que son adultos mayores. Hay un Sí. abuelito que él tiene más o menos 80 añitos, a él le gusta mucho lo que es caminar, él no se queda quieto, los hijos pelean mucho con él por lo mismo, porque él no se queda quieto. Él una vez en la mañana se levantó bien, normal, iba bajando para el baño y de un momento a otro perdió lo que fue la sensibilidad de las piernas, se cayó y sufrió un golpe en el cráneo, en la cabecita, en la parte, o sea, el golpe como que él al caerse se giró y se pegó fue en la parte de atrás de la cabecita. De ahí le tocaron llevarlo para Bucaramanga porque pues el golpe siempre fue muy fuerte y también como él había sufrido fue como un desmayo también del mismo golpe que él tuvo. Ya ahorita en este Ujú. momento pues está en la casa, le mandaron fue bastante vigilancia, que no dejarlo quieto esto solo en ningún momento porque él es una persona muy necia que tampoco, él pelea porque no lo dejan salir. Y ese es el miedo porque como acá en el campo hay muchas piedras, toca subir, entonces por nada él se puede estar resbalando y puede estar volviendo a sufrir otra vez un accidente. Total, total. Mira que en este tipo de pacientes, a más los adultos mayores, es muy difícil controlarlos por su misma necesidad. Ellos quieren hacer todo. Digamos que hay personas, adultas mayores, que han vivido, en el caso, como dice María Fernanda, en el campo, que son muy independientes, ¿sí? Y a esa independencia les crea a ellos como una fuerza mental de que todo lo quieren hacer y todo lo pueden hacer. Pero hay algo que es la fisiología y que es el deterioro por la edad que quizás muchos adultos mayores no entienden. El caso tal del golpe que tuvo él en la cabeza y más que es en la parte trasera, en la parte occipital del cráneo, que es muy complicado, pero es muy común en adultos mayores que tengan este tipo de situaciones, eh, conlleva a situaciones difíciles de atención del paciente. Si hubo que llevarlo a una estancia hospitalaria mayor, que imagino que es en el Socorro, eh, este paciente tuvo que ser llevado a un hospitalario de mayor nivel por neurocirugía o neurología. Quiere decir que la afectación neurológica del paciente fue muy grave, quizá un derrame o algún tipo de situación por un trauma craneoencefálico grave. Eh, y son pacientes que, si no se tienen cuidado especial, pueden tener nuevamente el episodio o repetir el episodio y digamos que exponerse a otro tipo de situaciones. Pero mira el caso tan bonito que dice, pues no digamos bonito, sino bueno que me responde María Fernanda, y es que es un paciente adulto mayor que pierde el equilibrio y cae de su propia altura, ¿cierto? Entonces, el deterioro de ese paciente es muy rápido, como vemos acá en los riesgos críticos en pediatría. El deterioro, más en un trauma craneoencefálico, es mucho más rápido que el deterioro en una persona normal, ¿cierto? Ese deterioro, no solo por una fractura o por un trauma en el cráneo, sino por algún tipo de lesión en la cadera, en el brazo, fracturas de brazos o golpes torácicos o abdominales, tienden a deteriorarse rápidamente en adultos mayores porque la resistencia de los órganos ya no es la misma que en un paciente normal. Otra parte muy importante a tener en cuenta son las hemorragias. Digamos que, como hablábamos ahorita de los pacientes anticoagulados, la dificultad para el control de ese tipo de sangrados debido a la medicación, obviamente, y a la fragilidad vascular del paciente, vascular, acuérdense que la parte vascular es todo lo que es cardiovascular y circulatorio, eh, conlleva a que esa detención de hemorragias es mucho más fuerte en pacientes anticoagulados y en pacientes adultos mayores. Los anticoagulantes no solo conllevan un riesgo en este caso por lo delgada de la sangre, también los medicamentos betabloqueadores del corazón, medicamentos que los pacientes toman constantemente y hacen que el cuerpo funcione de una manera diferente. Eso también va a dificultar mucho la atención de ese tipo de pacientes. Pero digamos que si yo conozco el paciente, sé qué tipo de medicamentos tiene. Si no tengo ningún tipo de información del paciente que yo voy a atender, aún con más dificultad va a ser la atención de este tipo de pacientes. Pero yo puedo evidenciar en los sangrados, en el tipo de sangrado de un paciente, eh, si el paciente quizás está anticoagulado o no, por la forma en la que la sangre sale. Si es una herida, en un paciente anticoagulado, una herida, una cortadura, digámoslo así, una herida abierta en piel, y no es arterial, pero el sangrado venoso es muy profuso, es muy fuerte el sangrado venoso.
Esto me puede dar un indicio de que el paciente está anticoagulado y que por ende esa hemorragia debe ser controlada más rápidamente para evitar un desangramiento del paciente. Otro tipo de complique de riesgos de pediatría son las fracturas. Las fracturas, especialmente la fractura de cadera y de columna, tienen un alto impacto en la movilidad y la supervivencia de un paciente. Nosotros tenemos un dicho en enfermería que paciente de más de 70 años que se fracture la cadera o se fracture la columna es un paciente que muy posiblemente no va a volver a caminar. No en todos los casos es así, pero en la mayoría de los casos sí. Entonces, la prevención de este tipo de situaciones en pacientes geriátricos es muy importante, pero si me encuentro en la situación de una fractura de cadera de un paciente, lo importante y atención prehospitalaria es la inmovilización completa de esa cadera. Es decir, tracción en el miembro inferior del paciente, sea derecho o izquierdo, la que haya sido, y la estabilización de la cadera es extremadamente importante, porque esas fracturas de cadera, por la parte ósea del paciente que quizás está muy delicada, y sobre todo que esas fracturas se desestabilizan muy rápidamente y pueden comprometer órganos vitales del paciente en la parte baja, o como arterias, vasos sanguíneos grandes, y esto me puede desencadenar hemorragias fuertes en la cadera del paciente. Y sobre todo que esas hemorragias internas pueden deteriorar, hacer un deterioro mucho más rápido del paciente. Algo a tener en cuenta también en los pacientes geriátricos es que la recuperación de este tipo de pacientes es extremadamente lenta. Los pacientes geriátricos no tienen una recuperación más fácil como en el caso de los niños. Los pacientes pediátricos como tal, el paciente pediátrico se fractura, un niño se fractura y por el mismo crecimiento de la misma edad del paciente, esas fracturas se recuperan, se sellan y con el tiempo quedan como si el hueso no hubiera pasado nada. En un adulto mayor ya estamos hablando de otro tipo de situaciones. La calcificación de los huesos no es la misma, la absorción de los nutrientes para la calcificación o para el sellamiento de este tipo de situaciones no es la misma, entonces siempre vamos a tratar en este tipo de situaciones es en mitigar esos riesgos críticos, pero si se presenta la situación de atención inicial de este tipo de pacientes, tener en cuenta lo que hemos hablado ahorita, las hemorragias, el deterioro neurológico es espectacularmente, especialmente rápido también, y sobre todo la inmovilización de las fracturas en los adultos mayores es primordial y esencial para todo tipo de situaciones. Recomendación eh, para el paciente de MAFE que estén muy pendientes de ese paciente porque la verdad es que en ellos, digamos que va a ser muy progresivo, o sea, va a ser muy dado a que el deterioro del caso como tal tuyo, del paciente tuyo, pueda repetirse y quizá la caída después sea un poco más agresiva o un golpe, un nuevo golpe en la cabeza de este paciente después de haber tenido este tipo de situaciones puede desencadenar una hemorragia severa craneal y esto es grave para la atención del paciente. Es muy importante la recomendación para ese paciente especial de María Fernanda que estén muy pendientes de este tipo de situaciones. Preguntas, dudas, inquietudes, aporte, los escuchamos antes de pasar al siguiente tema. Profe, en mi caso, yo tengo esa mi nona que mi nona hace un año, más o menos, Ujú. se cayó, ¿sí? Y se pegó en la parte baja de la espalda. Le mandaron una radiografía, pues no le dijeron nada, pero tiene un dolor ahí. O sea, le revisaron y estaba bien, pero sigue con el dolor. No sé si qué. Y más mi nona ya va para los 80 años y pues no sé. Bueno, digamos que un caso muy específico en la abuelita de Laura es que los golpes en la espalda, si para una persona, digamos, normal, en edad media normal, los golpes en la espalda son complicados. Ahora imaginémonos el caso de un adulto mayor. Primero, pues por el mismo deterioro óseo del paciente, este tipo de golpes va a generar un dolor muy recurrente. Le hicieron una radiografía y en la radiografía no evidenciaron que el hueso estuviera fisurado o fracturado. Por la parte de ortopedia, digámoslo así, está descartado. Pero la parte de fisiatría es la que tiene que valorar este tipo de pacientes. ¿Qué es fisiatría? Pues el encargado de toda la que tiene que ver con la parte articular y toda la parte de movilidad ósea. Ellos son los que tienen que darle manejo a este tipo de pacientes y sobre todo que es un paciente que ya es crónico y que tienen que darle manejo del dolor en este tipo de situaciones. Quizá hacerle algún tipo de examen mucho más avanzado, una resonancia para determinar si es que en algún sedimento de las articulaciones, digamos que en el encuentro de las articulaciones haya habido alguna afectación y esto les desencadena el dolor. Pero digamos que en adultos mayores los golpes o traumas son fuertes y sobre todo que este tipo de dolores
de accidentes o de golpes, van a desencadenar dolores futuros o dolores permanentes crónicos que obviamente pues con medicamentos puede pasar o con tratamientos invasivos, eh, llegado al caso que llegue a encontrar algún tipo de lesión diferente. Recomendación para la abuelita de Laura que consulte nuevamente con el médico, que refiera que después del golpe tiene mucho dolor, para que le envíen unos exámenes mucho más avanzados y sobre todo que le den medicamentos para manejo de ese dolor. Porque si ya la edad pasa factura, ahora imagínense con un golpe. Entonces es muy importante eso, Laurita, que importante que consulten nuevamente al médico y pues hagan más exámenes para ese tipo de situaciones. ¿Alguien más quiere hacer algún tipo de pregunta? Mafe, ¿nos ibas a decir algo más? Sí, señor jefe. Jefe, una preguntita. Es que pues acá yo tengo a mi suegro. Mi suegro es un paciente que él tuvo un derrame cerebral, sí, y perdió la movilidad prácticamente de todo su cuerpo, perdió el habla, más o menos puede mover lo que es la manita izquierda para él más o menos comer. Está así en terapias como para que le ayuden como a coger tantico la movilidad de las manitas. A él le tocan la hija, es la que ayuda a bañarlo, pero él por cualquier cosita, si sea un rasguñito o un golpecito, él de una vez empieza a moretear. Ya él es un paciente también de casi 90 añitos, lleva prácticamente como unos 20, 25 años desde que sufrió el derrame. Ahí pues con él que más o menos cuidado tendríamos que tener acá en la casa, porque pues él por cualquier una rabia o disgusto de una vez empieza entrar como en un estado de choque, él empieza, ahí la otra vez, que empieza a ahogarse. Él pierde lo que Mm, es la respiración, no puede respirar y pierde el conocimiento. Hace 2 años pasó lo mismo, que él de una rabia que tuvo por la hija, nos entró así, perdió el conocimiento, nos tocó llevarlo para urgencias. Y como él pues siempre la pielcita de él ahorita la tiene muy delicada, por nada si lo pullan, de una se empieza a moretearse. Ahí más o menos nosotros qué cuidado tendríamos que tener aquí en la casa con él como para que no vuelva y nos entre en ese estado. bueno, bueno, Mafe, recomendaciones. Primero, para la parte de la piel del paciente, algo que se llama piel de durazno en adulto mayor, que es que la piel se reseca de una manera muy fuerte y se vuelve brillosa y muy débil, muy débil. Entonces, la hidratación, cremas hidratantes de la piel es muy importante para evitar el desgarre o que cualquier situación le conlleva al paciente hemorragias cutáneas, esos morados que tú me dices que le dan por solo tocarlo, por solo moverlo, cualquier cosa se desgarra. Eso es porque la piel ya pierde humectación y se vuelve muy, muy débil. Entonces, mantenerla humectada es muy importante. En el otro caso que me dices tú de las crisis del paciente que se vuelve irascible, se irrita o presenta ese tipo de situaciones, digamos que ya son situaciones prácticamente incontrolables. El derrame cerebral que le dio a él, o la afectación que le dio a él y le dio pérdida de movilidad, les genera estrés. Ellos creen que están haciendo la acción, ¿cierto? Ellos creen que hablan, o si en el caso es él sí habla, o que están moviendo el cuerpo y su cuerpo no les responde. Y eso les genera a ellos demasiado estrés y demasiadas situaciones en las que el paciente posiblemente presente ese tipo de situaciones. La dificultad respiratoria también es evidente por el daño cerebral que tiene el paciente, luego lo que te entendí. Eh, digamos que limitarle las acciones físicas a ese paciente, en lo que él pueda moverse, que lo haga, porque esto le va a ayudar mucho a él. Pero evitar al máximo una caída en ese paciente es importante. Una caída no soportaría muchas cosas. La humectación de la piel importante y tratar de que él haga cositas por sus propios medios, digámoslo así, en la posible movilidad que él tenga. Y es un paciente que nunca se va a poder dejar solo en ningún momento porque son pacientes que pueden repetir los eventos isquémicos cerebrales y la rabia, el estrés les puede desencadenar a ellos mucho más rápido un evento cerebral nuevamente en este tipo de situaciones. Entonces, esas serían como las recomendaciones que yo podría darte para este tipo de pacientes. Evitar al máximo humectación de la piel, cuidado con los desgarres y los golpes en él van a generar cualquier tipo de situaciones porque también está comprometido el sistema vascular, toda la parte circulatoria del paciente está comprometida también. Entonces son pacientes de mucho cuidado, de demasiada atención y de evitar al máximo los riesgos. Bueno,
Pasemos al siguiente tema entonces, que es trauma en la paciente embarazada. Y esto es un tema grandísimo y algo muy importante. Digamos que los cambios fisiológicos de la paciente en caso de tal de un accidente, una paciente embarazada, obviamente no solo va a afectar a la paciente, sino también va a afectar al bebé, ¿cierto? Recordemos que las pacientes embarazadas manejan presiones arteriales mucho más elevadas por el mismo organismo, ¿cierto? Y obviamente el volumen sanguíneo siempre va a estar alterado también. Entonces, las alteraciones de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el volumen sanguíneo se pueden enmascarar en el estado de shock por el estado de embarazo de la paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que la paciente puede estar hipotensa y a la vez puede estar con una presión arterial muy elevada por el momento del estado del trauma, ¿no? Digamos que la frecuencia cardíaca siempre va a variar, puede ser una paciente con una frecuencia cardíaca elevadísima, pero pues su presión arterial puede estar normal. Entonces es muy importante que los cambios fisiológicos en trauma en pacientes embarazadas sea de muy extremo cuidado. Lo otro que hay que tener en cuenta es que no solo se va a afectar la madre, sino también se va a afectar el feto. Entonces aquí esta parte es muy importante tenerla muy en cuenta. Y vamos a aclarar una duda que quizá muchos tengan, y es que en el caso tal de un accidente de tránsito en el que se comprometa el vientre de la madre, es decir, donde haya un trauma y se comprometa el vientre de la madre, siempre la prioridad va a ser la mamá y no el feto. Muy importante que tengan en cuenta esto. Siempre se van a tratar de salvar las dos partes, ¿no? Siempre va a haber una acción en la que se van a tratar de salvar las partes. Pero si vamos a hablar de un comprometimiento en salud entre vida y muerte, siempre la primordial o la vida privada, primaria es la de la mamá. Muy en cuenta esto, ¿cierto? Entonces, importantísimo la atención hospitalaria en el cual haya un accidente de tránsito, usted encuentra una mujer embarazada y el trauma haya sido abdominal, puede haber un óbito fetal es que muera el bebé, puede haber una hemorragia masiva vaginal en la paciente, que esto va a desencadenar en que se venga el alumbramiento del paciente o un aborto espontáneo. El riesgo de hemorragia es extremadamente alto y agrava muchísimo la situación del feto y obviamente de la mamá. Entonces, el control de hemorragias en paciente embarazada es estrictamente necesario, así como en todos, pero una mujer embarazada es mucho más fuerte. Y digamos que el peso del útero puede destruir siempre el retorno venoso eh, a estar en decúbito supino, es decir, hacia abajo. Siempre en la mujer embarazada, y hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, una mujer embarazada que tenga algún tipo de lesión traumática, siempre es mejor colocarla en decúbito lateral izquierdo, para evitar la compresión de la arteria, de la aorta y de la cava. Es importante decúbito lateral izquierdo, sobre todo para la parte de la arteria abdominal y la arteria renal. Entonces, siempre en este tipo de situaciones es mucho mejor en caso tal de que haya algún tipo de alteración en posición lateral izquierda. Para tener muy en cuenta, siempre el manejo inicial de las pacientes embarazadas se va a priorizar la vida de la madre. Muy importante tener en cuenta en este tipo de situaciones. La vida de la mamá siempre va a estar arriba de la vida del bebé, porque pues obviamente la mamá puede volver a, digamos así, va a sonar que la mamá puede volver a quedar embarazada por tener otro hijo, pero la vida va a priorizar siempre la vida de la madre. Ojo, ojo, solo en los casos en los que haya que tomar una decisión, ¿no? Entonces, prioridad siempre la madre. La mejor forma de salvar el feto es asegurar que la estabilidad hemodinámica sea de la materna. O sea, siempre tenemos que pensar, si la mamá está bien, el feto posiblemente puede estar bien, ¿cierto? Entonces, desplazar el útero hacia la izquierda para evitar la compresión de la vena cava inferior. Siempre en la posición lateral de seguridad del traslado de una paciente materna es lateral izquierda. Ojo, si ya hay un comprometimiento cervical, hay un comprometimiento de columna, obviamente va a ser de cúbito superior. Pero si la paciente puede estabilizarse de una manera diferente, siempre lateral izquierda, algún tipo de situación. El traslado de esta paciente siempre va a ser de una manera de urgencia vital. No va a haber ningún tipo de negociación o de cualquier tipo de situación. Accidente de tránsito con mujer embarazada, tenga o no tenga algún tipo de sintomatología, siempre va a ser un traslado urgente. Porque el comprometimiento vascular, el comprometimiento hemodinámico de esta paciente puede ser ligado a un deterioro mucho más rápido. Y el control de hemorragias siempre va a ser una situación estricta en mujeres embarazadas. Eh, los signos de shock, es decir, la paciente se me puede choquear o me puede entrar un deterioro fisiológico rápido, así tenga signos vitales normales, porque los cambios hormonales y los cambios físicos en las mujeres embarazadas siempre van a estar ligados a diferencias hemodinámicas. Entonces, la atención de este tipo de pacientes embarazadas siempre va a ser prioridad en cualquier situación. Siempre la prioridad va a ser la mujer embarazada y el traslado de esta mujer embarazada desencadena una situación de emergencia o urgencia vital para cualquier situación.
siempre, también hay que recordar que siempre vamos a estar tratando dos pacientes, no, la mamá embarazada y el feto, obviamente. Importante que si hay una sospecha de trauma abdominal o trauma en el vientre de la madre, auscultarle la fetocardia al paciente es muy importante, es decir, por endoscopio y auscultar el abdomen de la paciente y identificar si el paciente constantemente tiene fetocardia. Importantísimo esto también en caso de traslado de pacientes o de atención de pacientes embarazadas. Aportes, preguntas, dudas, inquietudes. ¿No? ¿No tienen preguntas? ¿Todo claro? Yo, jefe, yo sí tengo una pregunta. En el Señora. caso que, pues, nos encontramos a una paciente embarazada, como su merced dice, Ujú. que siempre tenemos que priorizar a la madre, ¿no? Eh, pues si no sabemos si el feto está vivo o muerto. Llega en el caso de que la madre esté consciente y nos diga, no, ustedes tienen que salvar a mi hijo y, o sea, nosotros hagamos caso omiso y después, o sea, después a nosotros no nos puede estar demandando ese paciente que porque hicimos la Ujú. omisión del socorro al bebé. Muy buena pregunta. No, eso está estandarizado a nivel mundial en la atención inicial. Digamos que en situaciones de salud normal, que una madre firme un documento antes de entrar al parto y diga que en caso tal de que las complicaciones salven la vida de mi hijo, es diferente. Pero si estamos hablando de atención inicial de urgencias o de atención prehospitalaria, no conlleva esto porque primero es atención de primeros auxilios, entonces no va a haber ningún tipo de acción legal ante este tipo de situaciones. Y esa decisión, en el caso tal de este tipo de situaciones, no la puede tomar la madre como tal. Las únicas opciones que habría en este caso es si la mamá tiene algún tipo de enfermedad terminal y por alguna opción quedó embarazada, y esta enfermedad terminal conlleva a que pues tuvo un accidente y la mamá tiene una enfermedad terminal, ahí sí pasaríamos como problema de al feto. Pero acuérdense que estamos hablando de atención prehospitalaria y lo que nosotros podamos hacer por ese feto es algo muy mínimo, algo demasiado mínimo. Si repitamos o sea, les repito lo que dije en la diapositiva anterior. Si la mamá hemodinámicamente está estable, nosotros no sabemos el estado del feto en la parte interna si tuvo golpe, pero si hemodinámicamente la mamá está estable, posiblemente la estabilidad también la va a tener el feto. Ya las complicaciones diferenciales que haya que tener, eso ya se hace en un ámbito hospitalario, con valoración, ecografías y todo eso, y si hay que hacer un alumbramiento de emergencia, una cesárea de emergencia, pues ya es diferente. Pero en la atención prehospitalaria se prioriza la vida de la madre para poder salvar la vida del feto también. Entonces, muy buena pregunta, María Fernanda, excelente. Consideraciones generales en el APH, entonces, en los tres casos que hemos visto, la evaluación tiene que ser siempre muy cuidadosa, específicamente en estos tres casos. Ojo, no quiere decir que vamos a descuidar el resto de pacientes, ¿no? Pero si nos encontramos en una situación en la que sea un adulto mayor, un niño pediátrico o una mujer embarazada, la evaluación debe ser mucho más cuidadosa. Sobre todo que el monitoreo de este tipo de pacientes en el traslado y en el momento de la atención debe ser continuo. Los signos vitales siempre deben estar presentes para evitar o para detectar deterioros tempranos en este tipo de pacientes. Y sobre todo que el transporte de este tipo de pacientes debe ser oportuno y obviamente enfocados en el nivel de atención que va a referir el paciente. Hago un pequeño paréntesis. La siguiente clase que vamos a tener en la siguiente hora va a ser específicamente de esto, de cómo tomamos decisiones de a qué tipo de situación vamos a llevar este tipo de pacientes en cada una de las situaciones. Entonces es importante que se queden a la siguiente clase que va a estar muy buena también, que es de 7 a 8. Transporte oportuno en este caso es que el traslado que sea eficiente y lo más, digamos, lo más resolutivo posible, lo más rápido posible al centro asistencial que requiera la atención de este tipo de pacientes. Dime, Mafe. Jefe, yo tengo una pregunta, o sea, acá imaginándome casos de mujeres embarazadas, digamos, en que hubo un accidente de tránsito, iba una mujer embarazada con la pareja, pero la mujer embarazada no iba en la parte de atrás, sino en la parte de al lado del copiloto, ¿sí? Ella llevaba las piernas en la parte de encima y encaramadas, y ella, o sea, ahí en ese caso, si hay un choque de frente, ahí va a haber algún golpe en el vientre, ¿cierto? O en la Claro, parte pélvica. claro que Ahí sí. como nosotros tendríamos que reaccionar llegado el caso. Bueno, si la paciente presenta hemorragia vaginal, que es lo más probable, si hay un golpe frontal
en la parte del abdomen en una mujer embarazada, esto va a generar un aborto espontáneo. Es lo más seguro que vaya a pasar en este caso. Atender el parto será lo que tocaría hacer en este caso, esperar que el bebé o el feto salga de la mejor manera, digamos, posible, controlar la hemorragia en caso tal de que haya hemorragia, pero lo más probable es que en un golpe frontal o en un golpe lateral del vientre se va a hacer a inducir el parto. Entonces, en ese caso, la atención prehospitalaria es si se induce el parto, hay que atender el parto en ese preciso momento y tratar de salvar las dos vidas de la manera más posible. Nace el bebé, eh, haya el alumbramiento, se enfocan en el momento en la vida del bebé, si presenta signos vitales, si no presenta signos vitales el bebé, usted no puede hacer nada por ese bebé y se enfoca en la mamá. Es cruel y suena cruel, pero es la realidad de la vida y las situaciones que se pueden presentar y créanme que es más común de lo que ustedes se pueden imaginar, porque pues obviamente las mujeres embarazadas se desplazan en vehículos, se desplazan en motos, que sería ilógico, pero lo hacen y tienen accidentes. Y esos accidentes desencadenan en muchos de los casos, en la muerte del feto, porque generalmente el golpe genera aborto o genera alumbramiento expulsivo o camazo, como le llamamos nosotros en salud, y esto va a desencadenar que el paciente pues posiblemente muera. O en muchos casos hay el alumbramiento, nace el niño, sí, con las complicaciones del accidente, la raspadora y todo, pero el niño nace y obviamente es trasladado rápidamente al centro asistencial. Pero en el caso tal que pregunta Mafe, lo más probable es que haya un aborto o se produzca un aborto pues un alumbramiento. Si no es el caso, el dolor abdominal de la mamá va a ser muy fuerte, el sufrimiento fetal también va a ser muy fuerte y es una paciente que hay que trasladarla lo más rápido posible a un centro asistencial para hacerle una cesárea de emergencia. Generalmente cuando hay golpe o trauma abdominal en embarazadas, se hace cesárea de emergencia si el feto ya tiene ciertas semanas de gestación. Si no, lo que se hace es un monitoreo frecuente y se evalúa el estado del feto como tal. Pero en atención prehospitalaria sería, si hay alumbramiento, atender el parto o si no, trasladar rápidamente a esa mujer a un centro asistencial. Para terminar esta clase, conclusiones claves. Cada paciente traumático de lo que hablamos ahorita requiere un enfoque especial, diferencial y obviamente adaptado a esa fisiología que el paciente presenta. La identificación temprana de signos de alerta tiene que ser fundamental, obviamente, para mejorar el pronóstico del paciente. Lo que yo pueda observar y lo que yo pueda analizar de la atención inicial de este tipo de pacientes en trauma es importante para poder determinar el posible pronóstico y agilizar el traslado o el triage en caso de que sean varios pacientes, cuál va a requerir un traslado mucho más rápido. Siempre la prioridad van a ser mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Siempre la prioridad va a ser esa. Pero cuando estamos hablando de accidentes múltiples, digámoslo así, puede diferenciar muchas cosas. El manejo preciso del transporte oportuno marca la diferencia entre la vida y la muerte de estos pacientes. Importante, la diferenciación de las situaciones, lo que hablamos y aprendimos ya en estos tres casos en particular, y sobre todo que este tipo de pacientes requieren atención especial. Entonces, muchachos, esta es la clase que quería que ustedes vieran. Vamos a iniciar la siguiente clase. Vamos a dar 3 minuticos para que se conecte el resto de personas y vamos a iniciar con la otra clase. No se me vayan a ir, que ya vamos a tener el inicio de la próxima clase. ¿Listo? Voy a terminar esta presentación y voy a poner la siguiente. ¿Listo?